Caso X.5 del volumen 4. Bit Dolphin eléctrico. Bus CAN difícil. No avanza. No mete marcha atrás, reversa. Escáner. No conecta. Estrategia. Lo primero, comprobar batería. Segundo, diagrama de la red. Lo tercero, comprobar alimentación en módulos de control. Cuarto, ver resistencia y voltaje de red con multímetro. Quinto, ver señal con osciloscopio. Bien, con osciloscopio, si hay caída de señal, interferencias en el discurrir, quitar módulos uno a uno y ver si vuelve, ese es el culpable. Si hay tramas normales, entonces hay que intervenir la señal de salida a la red de cada módulo y ver si la saca correctamente. Si no la saca, ese es el culpable. Si sí la saca, tienen que ser tramas cuadradas si es módulo terminal con resistencia de 120 ohmios, o tramas en dientes de sierra ondulados si fuese un módulo no terminal, que no tiene la resistencia de 120 ohmios. Para intervenir la salida a red del módulo hay que mantener el positivo de batería, positivo de ignición y tierra del módulo, pero o bien cortando los cables de salida de red CAN y poniendo el osciloscopio y volviendo a soldar al terminar, o sacando los pines de red del conector y metiendo las puntas finas en su lugar. La avería de este bit era falta de alimentación en el módulo de control VCI, comprobación ordinaria con multímetro. Bueno, esto de interceptar la salida CAN de un módulo, pero funcionando sin que tenga la entrada de datos CAN, por ejemplo, solo interceptando la salida, trataré de explicarlo en otro artículo. Bien, no lo tengo muy profundizado en ningún sitio de los 5 volúmenes, pero para el sexto voy a buscar información. Ya he ido preguntando a algunos mecánicos que lo hacen. Explicación, estrategia básica. El problema más probable en un bit Dolphin eléctrico o Dolphin Mini Seagull con estos síntomas exactos no avanza, no mete reversa y sin comunicación con ningún escáner es un fallo en el sistema de batería auxiliar de 12 voltios. Es súper común en los bits eléctricos y suele dar exactamente estos síntomas. ¿Qué debe investigar primero el mecánico? En orden de más probable y más fácil. Batería auxiliar de 12 voltios, la más común por mucho. Mide el voltaje directamente en los bornes de la batería de 12 voltios. Debe estar mayor a 12.4 en reposo y mayor a 13.4 cuando el coche esté encendido o cargando. Bien. Revisa los bornes, sobre todo el negativo. En varios casos de Dolphin se han encontrado flojos o mal apretados de fábrica. Luego, si está baja o muerta la batería, el coche entra en modo sleep o emergencia. No cierra los contactores de alta tensión y no hay propulsión o no hay comunicación OBD, porque los módulos no tienen suficiente voltaje. Luego, prueba. Carga la batería de 12 voltios con un cargador externo o haz un jump, un puente cuidadoso, solo en los bornes de 12 voltios, nunca directo a alta tensión. Muchas veces con esto vuelve la comunicación y el coche anda. Luego, fusibles del sistema de bajo voltaje. Revisa la caja de fusibles, hay diagramas específicos del Dolphin del 21 al 25, especialmente el fusible que alimenta el puerto OBD, el DLC, y los fusibles del convertidor DC/DC y del módulo de control de carrocería /gateway. Efectivamente, un fusible quemado es causa clásica de OBD, tiene luz pero no comunica. Bien. Tercero, puerto OBD, DLC y alimentación. Con multímetro verifica que en el pin 16 haya 12 voltios constante. Si hay voltaje pero no comunica, revisa pines CAN, el pin 6 es CAN alta, CAN high y el pin 14 CAN low. Si no hay señal o está en corto, hay problema de bus de comunicación.
Luego 4. Convertidor DC-DC. Es el que carga la batería de 12 voltios desde la batería de alta tensión. Si está fallando, la 12 voltios se descarga aunque el coche esté enchufado. Y 5. Otras causas menos comunes pero posibles. Módulo Gateway o BCM dañado. En autos modernos es el que gestiona toda la comunicación CAN. Problema de cableado / arnés del puerto OBD o tierra común. Y raro, actualización de software que bloquea ciertos datos OBD, pero eso no suele eliminar la comunicación completamente. Recomendación práctica para un mecánico. Empieza por batería de 12 voltios más bornes más fusibles. En el 80% de los casos que se han reportado en grupos de bit Dolphin o Dolphin Mini es eso. Si después de arreglar la 12 voltios sigue sin comunicar, ya se necesita herramienta de diagnóstico específica BIT o escáner eléctrico EV avanzado porque los módulos no responden. Ya he dicho que aquí la estrategia que ha dicho el mecánico ha sido lo primero comprobar batería, lo segundo diagrama de la red, lo tercero comprobar la alimentación en módulos de control, cuarto ver resistencia y voltaje de la red con multímetro y quinto ver la señal con el osciloscopio. Y los síntomas eran que no avanzaba, no metía reversa y el escáner no conectaba. Ahora, explicación. No hay alimentación en el VCU módulo de control. El VCU Vehicle Control Unit del BIT Dolphin no tiene alimentación de 12 voltios. Es exactamente el motivo por el que el coche no avanza, no mete reversa y el escáner no comunica. El VCU es el cerebro principal que habilita los contactores de alta tensión y la propulsión. Si no tiene 12 voltios, todo se queda muerto. ¿Por dónde debe investigar un mecánico? Orden lógico y más rápido primero. Batería auxiliar de 12 voltios, siempre lo primero. Mide voltaje directo en bornes. Reposo, mínimo 12.4 voltios. Con el coche despertado, puerta abierta o cargando, mínimo 13.4-14.2. Si está baja, cárgala externamente o haz zoom solo en bornes de 12 voltios. Muchas veces con esto vuelve la alimentación al VCU. Luego 2. Fusibles que alimentan el VCU, los más probables. Caja de fusibles del tablero, lado conductor debajo del tablero. Hay que quitar la tapa inferior. Fusible número 01. Implica 30 amperios. Universal Controller, controlador universal. Este es el fusible principal del VCU / Domain Controller, controlador de dominio, en el Dolphin. Revísalo primero, es el más común en estos casos. Luego, caja de fusibles del compartimento delantero, el frunk o motor, lado izquierdo, F9 y F33, 15 amperios cada uno. Es de High Voltage All-in-One Controller, controlador todo en uno de alto voltaje. El All-in-One incluye parte del control del VCU y el sistema de alta tensión. También revisa los fusibles de Auxiliary Power F23 y F27 de 15 amperios y Rear Body Control Module F35 de 5 amperios en el motor y número 12 o 13 de 30 amperios en el tablero, porque a veces comparten masa o señal con el VCU. Eso, porque a veces comparten masa o señal con el VCU. Luego, 3. Tierras, grounds, del VCU. El VCU tiene varias masas, generalmente 2 o 3 pines en el conector. Revisa que no estén corroídas, flojas o con resistencia alta. Es muy común que una tierra mala haga que no tenga alimentación aunque el fusible esté bien. Luego, 4. Conector del VCU, ubicación habitual del VCU en el Dolphin, en el compartimento delantero, cerca del motor / inversor o integrado en la unidad High Voltage All-in-One. Desconecta el conector principal del VCU y mide con multímetro. Pines de alimentación, más 12 voltios. Consulta diagrama exacto o pin out del bit. Luego, debe haber 12 voltios constante en el pin de batería y más 12 voltios con ignición en el pin de switched
power, de potencia conectada, switched power en inglés. Luego busca corrosión, pines doblados o humedad. Luego estamos investigando que no tiene alimentación de 12 voltios el Vehicle Control Unit, que es el cerebro principal que habilita los contactores de alta tensión y la propulsión. Uno hemos dicho batería auxiliar de 12 voltios, fusibles que alimentan el VCU, luego tierras del VCU, luego conector del VCU y ahora convertidor DC-DC. Si la batería de 12 voltios está bien pero no carga, el DC-DC, que está dentro de la unidad High Voltage All-in-One, puede estar fallando. Mide salida del DC-DC hacia la batería de 12 voltios. Y otra posibilidad más, la sexta, es cables y arnés. Revisa el cableado desde la batería, que va a la caja de fusibles y que va al VCU. En algunos casos hay daño por roedores o golpe en el arnés del compartimento delantero. Recomendación práctica. Empieza por batería de 12 voltios más fusible número 1, el de 30 amperios Universal Controller. En el 70-80% de los casos reportados en grupos de Bit Dolphin o Seagull es uno de estos dos. Con multímetro en el conector del VCU confirma si llega voltaje o no. Bien. Si después de revisar fusibles y tierras sigue sin voltaje, ya es probable daño en el arnés o en el propio VCU. Bastante raro, pero pasa. Ahora, explicación. Medir la salida del convertidor DC-DC a la batería de 12 voltios para ver qué carga. Que esta era una de las posibilidades, ¿no? La repito. Convertidor DC-DC. Si la batería de 12 voltios está bien pero no carga, el DC-DC, que está dentro de la unidad High Voltage All-in-One, puede estar fallando. Mide salida del DC-DC hacia la batería de 12 voltios. Explicación. Medir la salida del convertidor DC-DC a la batería de 12 voltios para ver qué carga. El DC-DC está integrado dentro de la unidad High Voltage HV All-in-One, todo en uno, en el compartimento delantero, junto al motor inversor. Su salida es la que carga la batería de 12 voltios y alimenta todo el sistema de bajo voltaje. Advertencias de seguridad imprescindibles. Alta tensión 300-400 voltios. Nunca toques cables naranjas o la unidad High Voltage sin equipo de protección y capacitación EV. Usa guantes dieléctricos clase 0 y gafas de seguridad. Trabaja con el coche desconectado de la carga y llave fuera. Si la batería de 12 voltios está muy baja, menor a 11 voltios, cárgala primero con un cargador externo, modo 12 voltios, 10-20 amperios, durante 30-60 minutos. Sin 12 voltios mínima, el sistema no despierta y el DC-DC no arranca. Nunca hagas jump puente directo a bornes si no sabes exactamente cómo. Usa los bornes de 12 voltios solamente. Material necesario. Multímetro digital. Modo DC volts. Rango 20 voltios. Esquema de fusibles del Dolphin o foto de la caja. Luego paso a paso para medir la salida del DC-DC. 1. Localiza la batería de 12 voltios. En el Bit Dolphin está en el compartimento delantero, frunk, lado derecho o izquierdo según el mercado. Quita la tapa del frunk y localiza la batería pequeña, normalmente 36-45 amperios hora. 2. Prepara el multímetro, ponlo en modo voltios, DC, que es el símbolo V con unas rayitas. Rango 20 voltios. Punta roja, borne positivo de la batería de 12 voltios. Punta negra, borne negativo o masa buena del chasis. Mide con el coche apagado, voltaje en reposo. Voltaje esperado 12.4-12.7 voltios. Esto es batería sana y cargada.
Si está por debajo de 12.2 voltios, batería descargada. Cárgala externamente antes de seguir. Luego 4. Activa el sistema, modo ready o encendido. Conecta un jump pack o la batería ya cargada. Abre una puerta o presiona el botón Start Stop, aunque no haya comunicación OBD. Intenta poner el coche en modo ready. El tablero debe iluminarse aunque no se mueva. Si no despierta del todo, al menos deja el sistema despertado, luces, pantalla encendida. Luego 5. Mide la salida del DC-DC, voltaje cargando. Mide de nuevo en los mismos bornes de la batería de 12 voltios. El DC-DC debe empezar a cargar inmediatamente, en 5-10 segundos. Alternativa más directa, si quieres medir la salida pura del DC-DC. Localiza la caja de fusibles del compartimento delantero. Busca el fusible principal de salida DC-DC, generalmente F9 o F33 de 15 amperios o el fusible grande de Auxiliary Power. Después, mide voltaje después del fusible, lado que va hacia la batería, con el sistema despierto. Opcional, mide Ripple, ruido en inglés. Cambia el multímetro a modo AC volts, milivoltios. Debe dar menos de 200-300 milivoltios de Ripple. Si es muy alto, DC fallando, aunque raro. Interpretación de los resultados. Voltaje medido con el sistema despierto. 13.5-14.5 voltios o mayor a 13.4 voltios. Esto implica que el DC-DC funcionando correctamente, el problema no es el DC-DC. Revisar fusibles, tierras o VCU. Luego, las otras opciones, que hemos dicho 5, 6 o 7. Luego, 13.0, 13.4 voltios, carga débil o batería vieja. Prueba con carga externa y vuelve a medir. Posible batería sulfatada. Luego, 12.6 voltios o menos, no sube. Esto implica que el DC-DC no está entregando salida. Muy probable fallo en el DC-DC o en su alimentación high voltage / señal de encendido. Luego, voltaje sube solo con jump pack, pero baja al quitarlo. Implica DC-DC no arranca. Revisar fusibles del high voltage all-in-one y señales al VCU. Bien, si no hay salida del DC-DC, voltaje no sube, revisar los fusibles F9 / F33, 15 amperios, y el fusible principal del Universal Controller, 30 amperios en la caja de tablero. Verifica que llegue 12 voltios al conector del control del DC-DC dentro de la unidad All-in-One. Luego, posible daño en la unidad High Voltage All-in-One DC-DC integrado implica en ese caso se cambia toda la unidad, carísima, pero es lo que toca. Esto es si no hay voltaje del DC-DC, que quiere decir que el voltaje no sube.